dándoles una presentación de quién es nuestro expositor. Yo voy a partir diciendo que nuestro expositor es miembro de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa. Es licenciado en Contabilidad, Universidad de Panamá, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas también. Tiene un posgrado de alta gerencia, un posgrado en docencia superior, maestría en administración de negocios con énfasis en banca y finanzas, posgrado y maestría en tributación, maestría en derecho comercial y actualmente cursando maestría en derecho administrativo. Nuestro expositor de hoy cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en materia de planificación, diagnósticos, auditorías, asesorías, consultas y peritajes tributarios. Adicionalmente, confecciona, gestiona y supervisa trámites legales y recursos de defensa para los clientes ante las autoridades tributarias, DGI y TAT. Es docente universitario, ha sido expositor en varios foros y congresos y ha publicado varios artículos de impuestos en periódicos en la localidad. Es miembro del Colegio de Contadores Públicos Autorizados. Actualmente es el subtesorero, miembro del Club Activo 2030 de Panamá. Oh, Jonathan, yo sabía que tú eras de los míos. Actualmente tesorero de ANSEC, Colegio Nacional de Abogados, Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, que fue lo primero que mencioné, y del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario. Le damos la bienvenida a un colega, a un comisionado de nuestro grupo, a que nos exponga sobre el tema de la amnistía tributaria. Será un conversatorio donde él va a exponer lo que la norma ha contemplado, pero vamos también a hacerlo un poquito informal, porque lo que queremos es que ustedes escuchen y absorban todas sus dudas en cuanto a las aplicaciones. Es una ley que tiene diversas fechas. A veces el que la lee no entiende por qué me traes cosas que ya pasaron. Y hay preguntitas siempre sobre qué impuestos fueron abarcados y cuáles no. Así es que aprovechemos la participación de nuestro expositor, quien tiene vasto conocimiento en la materia. Así que doy la bienvenida formal. Jonathan, muchas gracias por ofrecerte a acompañarnos. Antes de que él empiece, también anuncio que nuestro siguiente webinar o nuestro siguiente reunión será el 28 con el tema firma electrónica y vamos a tener a el licenciado David Sucre Levy de la firma Sucre Arias para acompañarnos en ese conversatorio. Va a estar también muy interesante porque hoy estamos viendo los que tributamos que hay mucha gente que está entregando documentos que ya tienen firma electrónica y las dificultades que tenemos a veces con los administradores tributarios para reconocer estos documentos, por lo cual esa conversatorio de la siguiente reunión también es de interés. Entonces, sin más preámbulos, le doy la bienvenida nuevamente a Jonathan y cedo los micrófonos a Jonathan a que Jonathan nos exponga. Bienvenido, Jonathan. Muchas gracias, Marta, por la gentil invitación y permitirme dirigirme a este selecto público de la Comisión de Tributación de Legales de APEDE. Primera vez en este foro, espero que sea la primera de muchas. Así que bueno, sin más preámbulos, comenzamos con esta charla. Como bien señaló Marta, vamos a hacerlo estilo conversatorio. Como son diferentes tópicos, vamos a hacer las preguntas a medida que van ocurriendo los tópicos, ¿verdad? Y así que, bueno, Teams, le comentaba hace un momento a la joven Verónica, que es un poquito egoísta en el sentido de que yo no puedo ver más nada que mi presentación. No puedo ver la cara, contrario a Zoom, que uno divide la pantalla y puede ver los rostros, puede ver si la gente está animada, si está durmiéndose, si hay que levantar o bajar la voz. Pero bueno, vamos a tratar de así a ciegas, tratar de dar la charla nada más viendo la presentación, pero siéntanse a gusto de poder hacer las preguntas en cualquier momento, porque la idea es que salgan lo más claro posible de esta nueva normativa. ¿Ok? Vamos a ver el contenido que tenemos para el día de hoy. La extensión de la amnistía, la fecha límite de pago, el arreglo de pago, la exoneración de multa por declaración de mejoras tardías,
Vamos a ver las modificaciones al Código de Procedimiento Tributario, y ahí mismo aprovechamos para explicarlo un poquito en qué consisten. Las modificaciones que se dieron al no giro ordinario del negocio, el llamado 3%, y vamos a ver, a mí siempre me gusta decir qué faltó en modificar en ese artículo 701A. Vamos a hablar del pronto pago del impuesto sobre la renta y del impuesto de inmueble. Vamos a ver la nueva denuncia ciudadana que trae esta normativa. Vamos a ver la estimada, qué pasa con la estimada de las personas más afectadas con este tema de la pandemia. La potestad que le dan al director de ingresos, a la Dirección General de Ingresos, hacer abonos flexibles, arreglos de pago con abonos más flexibles. Y finalmente la exoneración parcial de las multas. ¿Okay? Una agenda un poquito ambiciosa, pero vamos a tratar de cubrirlo todo. Ok, la extensión. ¿Quiénes pueden acogerse a la amnistía? Personas naturales, personas jurídicas y los bienes inmuebles. Recordemos que cada bien inmueble es un contribuyente aparte, por lo tanto debe tener su propio NIT. Así que este contribuyente también puede acogerse a esta amnistía. ¿Qué tiene que tener? Tienen que tener obviamente una morosidad, o sea, o debe deber un impuesto. Es una discusión que se tuvo en la primera amnistía. Mi saldo es producto de un impuesto que no presenté, por ejemplo, las remesas al exterior. No está, por lo tanto, en el estado de cuenta, pero sí es de antes de la fecha de entrada en vigencia de la ley, o la fecha que señala la ley en este caso. En este caso sí se puede acoger. ¿Por qué? Porque cuando entra, esa deuda es de antes de la normativa. Y ahora vamos a ampliar un poquito eso. Pero debo estar moroso o debo tener una obligación que no he presentado. ¿Sobre qué? Sobre impuestos, sobre tasas o sobre contribuciones especiales. ¿Cuál es la fecha famosa que en ese momento les dije? Es 31 de enero del 21. Ningún parecido con los fieles devotos de Don Bosco, pero esta es la fecha que se escogió para esta nueva amnistía. Todas las deudas tributarias que sean de antes del 31 de enero del 21, o como les señalé, cosas que te eran obligaciones y que no había presentado antes de esa fecha, lo podré presentar y acogerme a la amnistía. ¿Quiénes pueden acogerse a la amnistía? Seguimos, ¿no? ¿Cómo lo pueden hacer? Las personas morosas, aún aquellas que... Y pone unos ejemplos, ¿no? O sea, después del marco general que acabo de señalar, la ley pone algunos otros ejemplos. Las personas morosas, aún con arreglo de pago, los que tengan alguna cobranza administrativa o los que tienen ya en cobro coactivo pueden acogerse a la amnistía, y aquellos que desistan de alguna acción o recurso. Esto es importante porque no solamente es los recursos de reconsideración que esté dentro de la Dirección General de Ingresos, sino que si tengo un recurso de apelación en el Tribunal Administrativo Tributario, puedo ir y presentar el desistimiento y venir a la DGI, como dice la norma, a indicar que quiero acogerme al beneficio de la amnistía, o si lo tengo en sala tercera, en lo contencioso administrativo, también puedo desistir en la corte y venir y pagar el impuesto. ¿Cuál es la fecha límite para el pago? Todo tiene reglas, no es abierto, no es infinito. La fecha límite para el pago es 31 de agosto del 21. Si yo quiero acogerme a la amnistía, yo debo hacer el pago tanto del nominal como de lo no exonerado antes de esta fecha, antes del 31 de agosto del 21. Obviamente, a pesar de que en tesorería siempre se trata de estirar hasta el último centavo, mi recomendación siempre es no hacerlo el último día. Siempre tratan de hacerlo previo para poder hacer todos los trámites y ver que efectivamente entró el pago y que efectivamente le borren los intereses, recargos y multas correspondientes. ¿Qué se condona en esta amnistía? Primero, sepan que se condona el 85%. ¿De qué?
de los intereses, del recargo y de las multas. Y aunque parezca de más, pero a toda manera quiero dejarlo sumamente claro, que el nominal se debe pagar el 100%. ¿Okay? Usted paga el 100% su nominal, en otras palabras, y paga el 15% de los intereses, el 15% de los recargos, el 15% de las multas, y se le borrará el 85% de intereses, recargos y multas. Si no tengo que hacer algún trámite, bueno, en las experiencias, las moratorias anteriores, es que el sistema, si usted lo paga, lo borra automáticamente. Pero a todas maneras, hay que estar pendiente, uno es el interesado, uno es el que está acogiéndose a la norma, así que traten de hacerlo y verificar que efectivamente el sistema lo haga. Siempre redondean para arriba, paguen, no seamos tacañitos con un centavo. Si es un centavo para arriba, le sale 0.6, traten de pagar el centavo extra para que el sistema le haga el barrido o le elimine ese 85%. Vuelvo y repito, de intereses, recargos y multas. El nominal siempre tienen que pagarlo al 100%. Okay. ¿Cómo funciona el arreglo de pago? También la norma en su segundo artículo señala sobre el arreglo de pago. Primero, como ya dijimos, la deuda debe de ser de antes del 31 de enero del 21, la deuda o la obligación. Luego, el siguiente tiempo, tienes que abonar el 25% del impuesto nominal. Sea que sea el impuesto, tienes que abonar el 25%. Luego, hacer el pago, hacer el arreglo antes del 31 de agosto. O sea, que el 31 de agosto es una fecha que debemos tener claro. O sea, si no tengo la caja, no tengo para pagar todo, yo tengo que antes del 31 de agosto, vuelvo y repito, no lo dejen para el 31 de agosto, traten de hacerlo antes, tienes que hacer un arreglo de pago, tienes que pagar el 25% para poderte acoger a la amnistía. Y no es eterno ese plazo para pagar. Ese arreglo de pago tiene que tener un vencimiento del 31 de diciembre. ¿Ok? Recapitulando, la deuda debe ser de un impuesto de antes del 31 de enero del 21. Debes abonar el 25% del nominal. Debes hacer todo este trámite de antes del 31 de agosto y tienes hasta el 31 de diciembre como tarde para cancelar ese arreglo de pago. ¿Okay? Siempre ha habido una discusión desde la primera amnistía, que si lo que no pago, la parte del arreglo de pago que no cancelo, si se aparecen o no todos los recargos e intereses que dejé de no cubrir. Esa es una respuesta que, como se ha venido dando amnistía tras amnistía, no nos hemos confrontado. No sé, Marta, si tú has tenido experiencia sobre ese punto. La verdad es que la misma inquietud, esto no se redacta correctamente y no sabes al final si cómo van a aplicar la cancelación esa al 31. Y lo que queda o no alcanzas a poder pagar, si te van a revertir o no te van a revertir. Sí, correcto. Como ha habido, esta es la tercera amnistía y vaya, la primera fue por un tema puntual, ayudar al contribuyente, recoger caja para el Estado. Luego nos cayó la pandemia y ha habido dos amnistías que se agarró una buena ley en la cual participaron y colaboraron profesionales como Marta y otros. Entonces, se ha venido extendiendo. Por eso este capítulo todavía no sabemos cómo se va a desenvolver. Para mí, en mi opinión particular, debería ser sobre el saldo no pagado. Pero sí. igual Te interrumpo un minuto, Jonathan, porque casualmente, como en la misma ley, en las siguientes han recogido que tú puedes reorganizar nuevamente, mi inquietud también siempre ha sido, si yo renuncio al arreglo que ya yo tenía,
para cogerme los siguientes cuatrimestres a un nuevo arreglo todo junto, me estás reversando y me vas a aplicar para atrás los intereses porque vuelvo a pagar el 25%. Allí hay un tema que técnicamente no me he querido arriesgar a ver si le favorece o le perjudica a mi cliente. Ah, claro que sí, claro que sí. Son dudas que quedan producto de que, porque como bien dice Marta, hay que renunciar al arreglo de pago anterior y luego nuevamente tienes que causar el 25%. ¿Qué pasa con eso que ya me habían perdonado? Vuelve y aparece, son dudas que están, que realmente yo en particular coincido contigo, Marta, yo no arriesgo a mi cliente por esto, yo esto más bien lo uso para gente que no se han acogido o le aparecieron deudas nuevas producto de la pandemia desde la última amnistía hasta la fecha. Continuamos. Para hacer un resumen de esta sección, un poco compleja, pero creo que con las gráficas ayuda en algo para su comprensión. La deuda o el compromiso para acogerse a la moratoria debe ser de antes del 31 de enero del 21. Debes pagar, y ya sales de eso, antes del 31 de agosto del 21, o hacer el arreglo de pago antes del 21 con las reglas que le dije en la diapositiva anterior. Causar el 25% y hacer el arreglo hasta el 31. Y, finalmente, ese arreglo de pago, si no decidiste pagar el 31 de agosto, sino hacer un arreglo de pago antes del 31 de agosto, debes cerrar ese arreglo de pago, cancelarlo todo antes del 31 de diciembre del 21. ¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro o todo enredado? Continuamos. Adelante. Jonathan, sí. Con relación al comentario, el sistema borra automáticamente ese 85% del 100% del nominal, más el 15% de los intereses. Claro, vamos a asumir que no hay otro arreglo de pago ni nada, sino un caso sencillo. Hay una deuda pendiente a 31 de enero, de un cuatrimestre del año pasado, impuesto de inmueble. Quiero acogerme y quiero pagarlo casi que inmediatamente, por decirte. O sea, la pregunta es, ¿esto funciona perfectamente? Hubo una interferencia, colega. Sí, repito la pregunta. ¿Esto funciona perfectamente bien si yo hago el pago a través de banca en línea o con tarjeta de crédito, o yo tengo que apersonarme, mandar pues a alguien a la DGI y llenar un formulario? O sea, ¿puedo hacerlo todo a través de la página web de la DGI, incluyendo el mismo pago en un caso así sencillo? Y después monitorear para ver que efectivamente el otro 85% me lo quitaron, porque cuando veo mi estado de cuenta va a salir que adeudo el 100% de los intereses y recargos, ¿no? Perfecto. Sí, mira, gracias por la pregunta. Efectivamente, usted puede hacer todo desde su casa, sin moverse, no tienes que llenar ningún formulario. Esta es una de las ventajas, de las cosas buenas que ha traído todas estas exoneraciones, igual la del 10% en el impuesto de inmueble que ahora vamos a hablar. Tú pagas lo que debes pagar, haces tus cálculos, lo puedes hacer por banca en línea de cualquiera de los bancos, que ahora todos tienen automáticamente la aplicación, y revisa tu estado y revisas y efectivamente te lo borran sin ningún problema. ¿Cuál es la recomendación que yo le doy a cada uno de mis clientes? Es que no se conformen con tirar el paz y salvo. Una prueba que a veces nosotros hacemos al cliente, bueno, para ver tu paz y salvo. Ya no, el paz y salvo no es suficiente. Ustedes es mejor periódicamente tirar el movimiento del estado de cuenta. Entrar a la cuenta y bajarla en Excel o tenerla guardada. ¿Por qué esto? Porque cuando se hacen las corridas famosas que nos dan tantos dolores de cabeza, o pasa alguna aplicación, entra una renta nueva y se corren todos esos números, y usted lleva su paz y salvo, bueno, le dicen, chico precavido, qué bien, tienes paz y salvo, tienes derecho, te lo arreglamos. Pero el problema es el tiempo, y sabemos que el tiempo es oro. Entonces, ese arreglo, ese análisis de ellos puede durar un día,
Puede durar una semana, 15 días, un mes y dale. Pero mientras si tú le llevas copia del movimiento, ya ellos ya saben y te lo corrigen mucho más rápido. Con todas estas amnistías, con todas estas condonaciones de deuda, esto se vuelve una importancia suprema, porque van a ver y a veces sale que tenías la deuda y sale un no pago, porque no pagaste en cash, sino un movimiento donde te condonaron la deuda. Eso el día de mañana con cualquier movimiento se puede borrar. Por ejemplo, ayer estaba revisando una renta de persona natural y no daba. Simple y llanamente era porque el sistema no estaba tomando los gastos escolares en el cálculo del impuesto sobre la renta. En la misma renta gravable, pero no lo calculaban. Porque alguien tocó algo, eso pasa, y no lo estaba agarrando. Hoy por hoy, por ejemplo, el formulario de este tema de microempresas todavía no está listo, el seno de 9A, porque recordemos que fue modificado en diciembre. Entonces, todos estos movimientos, cuando van a hacer este nuevo formulario, pueden trastocar algunas cuentas. Entonces, mi sugerencia siempre es tener el movimiento. La respuesta a su pregunta, sí, pero ten siempre el movimiento para el futuro no tengas problemas. Marta. Aprovechando casualmente esa pregunta, y Jonathan, a ti te consta, yo recomiendo siempre, antes de pagar, hacer un screen de pantalla y después de pagar, volver a hacer el screen de pantalla si no quiero imprimir papel. ¿Por qué? Porque ya nuestra experiencia nos ha indicado que cada vez que ellos dan mantenimiento, alguna información se pierde. Y esto no solo para los impuestos rutinarios, sino también en los pagos que se hacen de 2 y 3% cuando uno vende propiedades. A veces el sistema te vuelve y te cobra un pago que ya hiciste mediante otro formulario. Inclusive, a veces tienes un recurso de reconsideración a una resolución emitida y el sistema se supone que por estar en reconsideración debe borrarte el impuesto que te causó la resolución, pero de la noche a la mañana te salió al sistema y no sabes de dónde viene. Entonces, muy importante es periódicamente entrar, revisar mi situación y hacer screen de pantalla. Correcto. Screen de pantalla, eso es muy bueno, y adicional a lo otro que yo le dije de siempre tirar el movimiento y dejarlo en la máquina, porque eso te ayuda de una manera increíble el momento. Yo he tenido experiencias de clientes que sí lo han hecho, llego y me lo arreglan el mismo día porque tienen cómo hacerlo, y gente que se ha demorado un mes, ellos tratando de analizarlo y arreglarlo. Sí saben que tienes derecho porque les llevo el paz y salvo, pero al no tener el movimiento, no pueden aterrizar tan rápido como uno quisiera, y el tiempo es oro. Jonathan, casualmente, cuando hablaba de screen de pantalla, me refería a eso, porque a veces la gente te tira el estado de cuenta que aparece en 00. No, porque el que aparece en 00, yo no sé la incidencia de los pagos no aplicados. Cuando hablo del screen de pantalla, es abrir la pantalla y ver todo el movimiento, correcto, todos los débitos y todos los acreditamientos, que es con lo que después yo puedo imprimir ese screen. Si yo lo guardé en mi máquina, lo descargué, lo guardé, yo puedo luego sentarme a cotejar donde dice pagos, si en efecto todos esos pagos están aplicados al estado de cuenta. A eso específicamente, la recomendación de Jonathan es lo ideal. Y cedo a que ahí tienes otra preguntita, alguien con la mano levantada. Adelante. Sí, buenas tardes, licenciada Luna, profesor Pacheco. Mi consulta es, yo tengo ya un arreglo de pago de inmueble que se me vencía ahora el 31 de abril. Correcto. Ok, si yo quiero tener esos meses adicionales para que se me sea más fácil, yo tengo que nuevamente ir a la Dirección General de Ingresos que me haga un nuevo arreglo de pago y me van a pedir otro 25%. 25%, correcto, sí, de lo que todavía no le falta por pagar. Ah, de lo que debo. Correcto. Perfecto. No del monto inicial. No del monto inicial, ya lo has pagado, ¿no? Sino de lo monto inicial, y si no has pagado, si dejaste por arreglo de pago, no pagaste el corriente, ese corriente entraría en la masa, ¿no? Ok. Perfecto, muchas gracias. Bien.
Jonathan, Dígame. casualmente también observé, no sé si te ha pasado, que de los arreglos que vencían el 31 de abril, el 30 de abril, muchos se han extendido automáticamente sin yo hacer nada al 31 de diciembre. O sea, les cambiaron la fecha. Así es que, ojo, nada más miren antes de incurrir en un nuevo arreglo, porque a lo mejor lo que me pueda convenir es dejar ese allí normal, a que vence en diciembre, y acogerme al 10% que luego nos va a mencionar Jonathan en el pago del impuesto de inmueble de este año. Así es, Marta, así es. Bueno, seguimos con el siguiente tema, si no más preguntas. La exoneración por multas de declaración de mejoras tardías. ¿Qué tengo que hacer? Todos hasta el 31 de agosto del 21, dice que es durante la vigencia de la amnistía. O sea que yo todavía hoy puedo hacer una mejora, se me olvida, lo puedo hacer en mayo, no lo hago, y tengo hasta el 31 de agosto para inscribir estas mejoras sin multa. Porque la norma dice, en lo que está entre paréntesis, lo que dice la norma, dice durante la vigencia de la amnistía. Y la vigencia de todo esto lo dice que es hasta el 31 de agosto del 21. ¿Qué debo hacer? Debo presentar ante el registro público una escritura pública sobre las mejoras no declaradas. Y antes del 21 de abril del 21. Es decir, a la entrada de vigencia de esta norma. ¿Ok? Vamos a ver un poquito más de esto. Voy a explicarlo más a detalle. ¿Qué debo presentar? Debo hacer una declaración jurada ante notario, o hay un trabajito para los colegas contadores, una certificación de un CPA, que conste la fecha en que fueron construidas dichas mejoras y el monto pagado. Y esto se debe inscribir en el registro público. Y luego ser llevado a la ANATI dicha escritura debidamente escrita en el registro público. ¿Y hasta qué fecha tengo para hacer esto? Dice la misma norma, hasta el 31 de diciembre del 21. Porque en este artículo en particular pusieron una fecha especial. Dijeron que hasta el 31 de diciembre del 21 taxativamente. Bien. Pero ¿qué pasa con ese impuesto de inmueble sobre esa mejora que no había declarado? Yo debo sentarme y hacer el análisis. Yo debo saber que primero sobre ese bien inmueble, sobre ese nuevo valor, yo debo pagar impuesto de inmueble. O sea, eso es seguro. Pero antes de salir corriendo, debo agarrar mi ley 66 de 2017 y revisarla. ¿Qué es la ley 66 del 2017? Es la que reformó todo el impuesto de inmueble. Y debemos recordar que si el permiso de construcción, o yo dije, porque ahora aquí no estamos hablando, porque aquí es con una certificación de un contador, así que no, y tengo que decir la fecha. Si yo dije que esta construcción es de antes del 31 de diciembre de 2018, aplicaban las exoneraciones vigentes antes de la ley 66. Recordemos, eso es sumamente importante, que luego de la ley 66 del 2017 ya no hay exoneración de mejoras. Yo molesto a mis estudiantes que usted agarra una pareja recién casada, agarra el esposo a la esposa, la carga, así como salen en las películas, la introduce en la casa y ya en ese momento estás pagando impuestos de inmueble. Ya ese tiempo que tenías 5, que tenías 10, que tenías 20, eso murió. ¿Para qué? Para todos los permisos de construcción que sean de después de el 31 de diciembre de 2018, o sea que todos los permisos de construcción del 19, todos los del 20, quizás hoy por hoy no estamos, todavía te está vendiendo ese inventario, aparte la pandemia ha perjudicado, así que ese inventario se está moviendo mucho más lento, pero todas estas construcciones nuevas, cuyo permiso de construcción sea nuevo, no tienen ni un día de exoneración, desde el día 1, que más bien, y yo siempre molesto a mis amigos, clientes promotores, que yo no entiendo cómo ellos no pelearon por esto,
ellos prácticamente ellos tienen que pagar el impuesto de inmueble apenas que registran las mejoras. O sea, la paga inclusive el promotor desde antes que lo pague el primer habitante, la primera persona que se la vende. Entonces, y también tenemos que tener en cuenta de la exoneración de mejoras, pero si todavía hay un plazo que no está cubierto con la exoneración de mejoras, puedo aplicar la amnistía, que fue lo que conversamos más temprano, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas fechas? ¿O cuáles son esos valores? Para los bienes residenciales, la norma indicaba que hasta 120.000 tenía 20 años de exoneración. De más de 120.000 hasta 300.000 tengo 10 años de exoneración. Y más de 300.000 tengo 5 años de exoneración. Todo esto para los bienes residenciales. Para cualquier otra cosa que no sea habitacional, todo lo demás tiene 10 años de exoneración. O sea que hago mi declaración de mejoras. Si es antes del 31 de diciembre de 2018, solicito mi exoneración de mejoras. Y luego, dependiendo de estos temas, entonces puedo acogerme a la amnistía sobre si todavía me queda un saldo, ¿no? Pendiente. Te quiero aportar algo allí. Adelante. Ley 66, casi al terminar el debate, porque esa fue una ley que nos costó mucho su redacción, sí se logró hacer una excepción para las parejas jóvenes, pero tiene una condición primordial y queríamos pelearla por 5 años y se logró 3 años, y es que la pareja joven que nunca haya tenido una propiedad puede sacar un certificado del registro público que acredite que no tienen propiedad a su nombre, que no han tenido propiedad a su nombre, y pueden pedir la exoneración de las mejoras por el periodo de 3 años hasta el monto de los 120.000 balboas. ¿Por qué se logró eso? Porque pasábamos de exoneraciones, como bien presentas en el cuadro, de 20, 10 y 5 años, a parejas jóvenes que tenían que incurrir inclusive en comprar refrigerador, estufa, lavadora, todo, y si me quitabas la exoneración encima, pues prácticamente no me mudo, ¿no? Entonces se logró en el debate una exoneración de 3 años a esta juventud que inicia su vida residencial, pero tiene que acreditarla. El mecanismo para que la DGI le conceda una resolución, bueno, esa es otra historia, pero sí hay un derecho que se puede acoger a alguien que nunca ha tenido propiedad. Malo es que muchas veces los papás, para asegurarnos que nuestros hijos no tengan el día de mañana que ir a una sucesión, ya les hemos donado nuestra casa para cuando no estemos, y resulta que con eso limité el derecho de ese hijo de acogerse a esa primera exoneración de los primeros 3 años de una propiedad nueva. Entonces, solamente como aporte, también recordemos que el que inicia nuevo y entra dentro de los valores de 120.000 podría también acogerse de frente a esa nueva construcción al patrimonio familiar. Pero muy importante, y resaltando lo que Jonathan acaba de explicar, el propósito de hacer la declaración de mejoras, y esto quiero advertirlo, era porque ese párrafo en la ley sí es mío 100% desde la primera ley. ¿Por qué yo quería que hubiera una exoneración a la declaración de mejoras y a las multas? Porque cuando ya por ley hay una exoneración a la multa, si bien es cierto, la ley 66 eliminó la multa en declaración de mejora, también es cierto que cuando hablamos de multas no estamos definiendo qué institución, solamente estamos advirtiendo al registro público que esa construcción que goza de un beneficio fiscal no puede ser objeto de una multa posterior.
El propósito de esa norma era todas esas personas que tienen casa en el Valle, en Río Mar, en Coronado, que la fueron construyendo pedacito a pedacito, que creen que la estructura no, en su momento no les costó mucho y que pueden hoy decirle al fisco, mira, yo tengo unas mejoras construidas, no tengo los permisos de construcción, pero esas mejoras certifico que me costaron 60,000, 80,000 dólares y quedan legalizadas, porque no declarar mejoras involucra una defraudación fiscal que obviamente no es tipificada con cárcel porque su valor es muy ínfimo, pero sí incurre en un delito de evasión. Y lo siguiente es que mañana puede llegar el municipio al lugar, levantar un acta y multarte el municipio por una mejora construida sin los respectivos permisos. Entonces era una invitación a que la gente se pusiera al día, registrara, aprovechando que con la rebaja del mismo impuesto de la ley 66, esas mejoras de 60, 80,000 dólares pagadas al 0.60% y no a los valores anteriores, me podían solucionar un problema que hasta ese momento yo no había recogido. Entonces, por eso se habló de dos oportunidades. Si tengo los permisos, me voy a mi fecha de construcción y presento mis permisos y me acojo, como dice Jonathan, a las exoneraciones que cabían en ese momento de la construcción. Pero si no tengo permisos, hago la declaración jurada de lo que me costó las mejoras y de allí en adelante comienzo a pagar el impuesto y borrón y cuenta nueva para atrás. ¿Ok? Entonces, ese fue mi aporte a la asamblea y el porqué de meter e insistir en que se siguiera extendiendo la declaración de mejoras hasta el 31 de diciembre de este año. Perfecto, Marta. Miren que ahora que mencionas, y sin desviarme mucho del tema, que este puede ser un tema de otro foro, en este tema del impuesto de inmuebles, mucha gente que está haciendo eso, lo que dijiste, pasarle la casa a sus hijos en vida. Pero ahora entonces tienen un problema. Y la persona tiene dos propiedades. Y en vez de ellos haber pedido patrimonio familiar y haber quedado quizás la casa exonerada hasta mientras dure sus días, y tener su hijo, su hija, su propia casa también con patrimonio familiar porque tiene otra familia, entonces ahora tienen el dilema que una persona tiene dos casas y la otra no tiene, perdiendo el derecho de pedir patrimonio familiar. Así que a veces las cosas hay que repensarlas un poquito, principalmente con este tema de patrimonio familiar o vivienda principal. ¿Ok? Si no hay preguntas sobre este tópico, pasamos al siguiente tópico, que son las modificaciones al Código de Procedimiento Tributario. ¿Ok? Se aumenta de 100,000 a 200,000 la compensación automática. Y aquí aprovecho para explicar un poquito la diferencia, porque pareciera que fueran lo mismo, pero no es. Este primer numeral del artículo 81 se refiere cuando usted tiene una deuda tributaria y tiene un crédito tributario, con un impuesto donde pagó de más o lo solicitó una devolución y usted quiere aplicarla a la deuda. Dice la norma, antes decía hasta 100,000, ahora dice hasta 200,000. Usted no necesita pasar por el ojo o por el escrutinio de auditoría. Se hace de manera automáticamente. ¿Okay? Entonces, esto es un tema importante. El Código de Procedimientos Tributarios tiene muchas cosas buenas. Desde mi óptica, los procesos de auditoría, el tema de tener el cálculo de los impuestos, de los intereses, cuando ya solamente le da un año en cada instancia, pasado un año no se puede calcular intereses. Eso ayuda a que nadie se siente en los expedientes, a que haya mayor celeridad. Cálculo de intereses a favor de la persona que recibe la devolución en el caso de que demore más de un año. Crea un ombudsman tributario, saca del departamento de legales todo el tema de la reconsideración y crea jueces tributarios. En fin, hay una serie de bondades, pero todavía sabemos que todo eso es presupuesto y está detenido y se ha ido extendiendo, ahora entra en el 22, pero estoy más que seguro que por producto de la pandemia no van a poder hacerlo, así que lo más seguro que saquen una nueva extensión. Y la segunda norma que se modificó, que en ese mismo numeral,
que baja, en este caso baja, de 2 años que había antes la norma, la baja a 1 año. Y paso a explicar a qué se refiere. Se refiere a cuando el fisco le debe a usted algo. Por ejemplo, usted le dio un servicio a una institución, al Meduca, o usted le vendió algo al MOP, le vendió algo al MEF, y se lo debe más de 1 año, antes eran 2, más de 2 años, y usted tiene deuda de impuestos, usted puede hacer un trámite donde pide la certificación ante la tesorería y luego lo trae a la Dirección General de Ingresos conjuntamente con el escrito y pide que eso que le deben allá sea aplicado al impuesto que le deben. O sea, está dentro del mismo artículo, pero son 2 cosas diferentes. El primero es dentro de la misma institución de impuesto con impuesto, tengo un impuesto de más, un impuesto, tengo un impuesto de menos o que debo, lo compenso. Y lo otro acá es que yo me debe una institución del Estado y en vez de pagarme, yo debo impuestos, en vez de que me paguen, está demorándose el cheque por Contraloría, firma, no sale. Bueno, agarro esa deuda y lo aplico al impuesto. O sea, esas son las 2 modalidades que están, y la ventaja es que se aumentó por un lado de 100 a 200.000 la primera, que es la compensación automática, y esta compensación, la deuda que tiene el Estado conmigo baja de 2 a 1 año. Esto ayuda a ambas partes, ayuda al cash del fisco, ayuda al cash, a la tesorería de las empresas. ¿Sí? Lo otro que se modificó es se introdujo un nuevo artículo que entra en vigencia, el 68, que tiene que ver con todas las formas de pago, ¿no? Entonces esto se agregó porque recordemos que todo este código está suspendido, tiene un vacatio ley bastante largo hasta el 1 de enero del 22. Vuelvo y repito, para mí no va a entrar en vigencia en esa fecha, se va a correr más, principalmente por todos los efectos de la pandemia. Hay que crear una serie de instituciones, hay que hacer una serie de cosas, hay que preparar tanto a los auditores como a los abogados que van a ser jueces tributarios, al ombudsman y a todo lo demás. Así que lo más seguro que se extiende. Pero se adelantó la entrada en vigencia de ese artículo 68. Ahí lo dejo en pantalla, ahora en la presentación, está en el último artículo, todos los artículos que ya están vigentes. Por lo general son los de principio y de defensa. ¿Sí? Bien, cambiamos de tema, porque esta ley tiene diferentes pequeños tópicos. El que nos toca ahora es el cambio que hubo en el literal A del artículo 701. El artículo 701, literal A, nos habla de el giro del tratamiento especial que se le da a la venta de inmuebles. Dentro del mismo hay una clasificación. Hay aquellos que son del giro ordinario del negocio y aquellos que sean del no giro ordinario del negocio. Aquellos que sean del giro ordinario del negocio va a depender de algunas fechas. Si es antes del 2009, estas personas pagan método tradicional, no importa cuándo lo terminen de construir, que es su ingreso menos costo menos gasto, y pagan su 25% de la ganancia. Después del 1 de enero de 2010, esta gente lo que hace es que usa una tablita, que no es parte de las modificaciones, por eso no lo tengo en pantalla, pero igual hago la explicación aprovechando el momento, y usan esta tablita. Y es para mejoras, porque si es terreno, siempre tengo que irme sobre el método tradicional, ingreso menos costo menos gastos. Entonces, luego de ahí, el reglamento es el que define más o menos qué es giro y qué no es giro del negocio. Y es un tema polémico, porque dice que es aquellos que se dediquen a la actividad deberán pagar en base son giro normal del negocio, y luego pone un tema que es famoso, que es de las 10 ventas. 10 fincas, perdón. 10 fincas que no se representan 10 ventas, porque en 10 ventas yo puedo meter, en cada escritura puedo meter 2, 3, 4, 5, 100 fincas. O sea que es por si yo paso de las 10 fincas, ya yo soy giro ordinario del negocio. Hasta ahí se había entendido, pero luego ha habido discusiones con la DGI, con los bancos, con las mismas promotoras, con diferentes tipos de empresas, que dice que no,
que las 10 ventas es un simple y mero ejemplo. Que usted es giro ordinario del negocio porque su negocio es el giro bancario. Por lo tanto, independientemente que usted haga más de 10 ventas de inmueble, usted es un banco, usted no es una promotora. Por lo tanto, usted tiene que pagarme el 3%. Y también ha habido, que al contrario del censo, la gente que son promotoras, que los primeros años vende menos de 10, entonces ellos quieren pagar la otra, la tablita, porque la tablita es, la más alta es 2.5. Entonces, ha habido discusiones de ambos lados. Pero cuando tú eres catalogado no giro, vamos a irnos a un no giro normal, cualquiera de nosotros que vende nuestra casa, o una empresa que venda la galera o vende el edificio donde está, ese ejemplo es clarito que es no giro ordinario del negocio, la ley modifica y le da una nueva opción. ¿Y cuál es la opción? Que es la que está aquí en pantalla. Dice, presentar una declaración jurada liquidando el total de la ganancia dimanante del acto, acompañado de los documentos que sustenten tales erogaciones debidamente establecidos por la Dirección General de Ingresos mediante resolución motivada, a fin de que luego de la recepción de las respectivas declaraciones sea pagado el tributo de acuerdo a la tasa mencionada, me faltó la A, del 10%. O hacer lo que de costumbre, el 3% y pedir la devolución. O sea que en esta norma, que ojo, no es una norma, no es un párrafo transitorio, es una modificación al artículo, le da la posibilidad de ustedes, con un trámite, sin ninguno de los otros apurados, hacer un trámite para pagar directamente el 10%. ¿Y cuándo me conviene el 10%? Que parece más alto que el 3%. Simplemente cuando esa ganancia es muy baja o cuando es pérdida. Entonces, tuve que salir de apuro por liquidez. La empresa necesitaba liquidez, tiene 2 bodegas y ya una hace una reducción, no la necesita y necesita vender esto, pero el 3% le sale más alto, entonces pagarlo, pedir la devolución y hacer todos estos trámites, puedo hacer un trámite antes, de esta la posibilidad que da la norma, que es el que acabo de señalar, haces este trámite y la DGI te contesta y pues entonces pagar directamente el 10% a la ganancia. Recordemos que esta ganancia es el precio de venta o valor de enajenación menos los costos básicos menos 4 gastos: honorarios de abogados, honorarios de la Comisión de Bienes Raíces y 2 gastos, los notariales y los registrales. Esas son las únicas 4 cosas que se pueden restar. Y saca una ganancia y sobre esa ganancia se paga el 10%. Es un tema bueno porque es un tema de cash, de tesorería. Pagar ese impuesto, pedir la devolución, para que después la devolución, y también, yo no sé, mayor cosa que hace el fisco con un dinero que recibes hoy, entendemos que el costo del dinero en el tiempo, pero que recibes hoy que mañana seguro lo vas a tener que devolver. Mejor es, me parece que esta fórmula pudiera ser buena. Vamos a ver en la práctica cómo se da, porque todas las cosas en papel a veces suenan bonitos, pero cuando vamos a la práctica realmente ocurren cosas que uno dice, no, mejor pago el 3 y me olvido de eso. Sí. Jonathan, dígame, en ese punto, casualmente, esa sí fue una propuesta que nació 100% del Departamento de Devolución de Impuestos, por la gran cantidad de personas que estaban obligadas a adelantar el 3 sabiendo que no había ganancia, había pérdida o que la ganancia verdaderamente, que el 3% era más alto que la ganancia real, que terminaba siendo a veces un motivo de una devolución. Ese volumen de casos en devolución atrasaba el resto de los otros trámites, pero también ponía en desventaja al vendedor que se fue del país. Nosotros tenemos resoluciones de personas que murieron, que ya no tenemos quién reclama ese dinero, de sociedades anónimas que fueron, por no continuar pagando la tasa única, fueron disueltas o suspendidas y no hay ahora cómo activarlas para cobrar. Entonces se convertía en una pérdida. Entonces mejor pagar el 10%. Sin embargo, la norma yo pensé que nos iba a obligar a todos a volver al método anterior y siguió conservando la oportunidad de aquellos que tienen una ganancia muy alta
a acogerse al 3%. impuesto único y definitivo del 3%. Correcto, correcto, correcto. Que eso fue la parte positiva, ¿no? De esta norma. Y ampliamos un poquito, Marta, yo creo, para los colegas que usted puede decidir pagar el 3%. Si a usted le conviene, donde el 10% le sale un impuesto muy alto, usted puede solamente pagar el 3% y ese se considera su impuesto definitivo. Así que es una ventaja, ¿no? Creo que es lo mejor de dos mundos, pero vamos a ver cómo está la agilidad de la venta, porque si tengo una venta y el comprador quiere ya y la DGI se demora en darme ese permiso, podría ser obligarme a pagar el 3 y el 10. Si de verdad salió una iniciativa de adentro de las entrañas, entonces deberían buscar la forma de ser bastante ágiles dando esta resolución. Entonces, continuamos. ¿Qué cosas debió haberse modificado? ¿Qué cosas para mi gusto debió haberse modificado dentro del 701? Una de fondo, muy importante para mí, que desde el día que salió la modificación de la ley, con la ley 66 del 2017, lo vengo señalando en cada foro. El 701A hace una referencia cruzada al 766A, diciendo que para tú hacer los reavalúos específicos que ya no están valederos, sí ayuda con complementario, ayuda cuando son de no giro, a pagar menos impuestos, a que te salga el 10% más bajito. Hace una referencia cruzada, dice, según el procedimiento establecido en el 766A, yo voy hoy al 766A, pero el 766A fue modificado por la ley 66 del 2017 y ya no está ese trámite. Lo que me habla es de la tabla general para todos aquellos que no sean patrimonio familiar. Entonces, quedo en el aire. Hacerlo por reglamento, ojalá a veces muchos reglamentos son ilegales, pero benefician al fisco, benefician al contribuyente, por lo tanto nadie los demanda, no es lo propio. A mí me hubiera gustado que aprovechando esta modificación que hubo del 701A, hubieran, en vez de hacer una referencia cruzada a un lugar donde ya no existe, haber redactado o haber copiado los pasos que había que hacer para hacer el reavalúo específico, que señala la norma, y ya entonces quedar adentro del 701A, porque en el 766A actual no van a encontrar absolutamente nada. Un tema de forma que me hubiera gustado que se hubiera ido es el AMIR. ¿Qué hacemos hoy, 2020, hablando de un tema fracasado de hace 3 administraciones atrás? Que ni siquiera duró los 5 años de la administración. Lo propusieron, lo pusieron ley y al año tuvieron que cambiarlo, como es el AMIR. Todavía habla el 701A del AMIR. Eso debieron haberlo eliminado si se hubiera leído integralmente. Un tema que de repente los que hayan escuchado la entrevista que me hizo el licenciado Carlos Urbina, colega y amigo tributarista, es sobre el ITBI. El ITBI fue hace rato eliminado del 701. Lo dejaron directamente en la norma especial, en la ley 106 de 1974. Entonces, este ITBI todavía es valedero, todavía se puede tomar como crédito del impuesto sobre la renta en ciertas condiciones. Cuando soy giro normal del negocio y pago en base al método tradicional, ingreso menos costo menos gastos, todavía está la casilla, inclusive en la declaración de renta, que ese ITBI no es un gasto. Ese ITBI en ese momento se le convierte a la persona en un adelanto de impuestos y lo puede utilizar para pagar impuestos. Sabemos que cuando usted mete algo como gasto, te pierde 75 centavos por cada dólar. Cuando lo mete como crédito fiscal, recupera dólar a dólar. Así que es importante el ITBI colocarlo de manera correcta. Pero ahora en la siguiente diapositiva vamos a ver qué pasó con ese ITBI en otra ley, como un bono. ¿Qué pasó? Para mí faltó una revisión más integral del artículo 701 y hubiera quedado mucho mejor. Bien, continuamos. Entonces, aquí lo prometido. La ley 94 del 2019, recordemos el primer día que el presidente fue no fue a la asamblea, fue a Atalapa, habló de que iba a hacer una serie de modificaciones y todo lo de eso. Entonces, entre eso está lo del ITBI y se materializó con la ley 94 del 2019, el cual se las dejo ahí para que la lean, pero
Lo importante aquí es que dio un periodo de 5 años en vez de 2 para vamos a leerlo, que ocurra para no pagar el impuesto. Dice que esto ocurra dentro de los 5 años posteriores al permiso de ocupación, que se refiere a viviendas nuevas cuyo permiso de construcción se haya expedido dentro del periodo comprendido entre el 1 de julio del 2016 al 1 de julio 2019, o 2, viviendas nuevas cuyo permiso de ocupación se haya expedido antes del 1 de julio del 22. Pero, y bueno, y sigue acá la normativa. Pero lo interesante de esta norma, que por eso que a veces, a mí en lo particular me encanta dar clases, uno se mantiene siempre al día con los cambios y conversando y escuchando preguntas y dudas que tienen las personas. Dando una clase de Derecho, en la maestría de Derecho Comercial de la Latina, me da por bajar el 106 actualizado y descubro algo. Descubro que se había eliminado la exoneración de ITBI para los locales comerciales. O sea que los locales comerciales que tuvieron un espacio de 5 años más o menos, donde no pagaban ITBI, ya no. Puede ser nuevecito, pero va a pagar ITBI. Y en el caso de los locales, las habitacionales, sí tienen este parámetro nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, la tarifa para los que se dedican a este negocio ya no es 2.5. Realmente es 2.5, 4.5, perdón, para locales comerciales. 4.5 más los 2 de ITBI. O sea que subió de un solo plumazo porque no tiene ningún espacio de tiempo libre de este impuesto. Subió un solo plumazo de 4.5 a 6.5 porque son 2 impuestos que tienes que pagar para poder transferir ese local comercial. Bien. Si hay alguna pregunta sobre este tópico para pasar al siguiente. El siguiente es el descuento del impuesto sobre la renta. ¿Para qué hacerlo fácil? Si lo podemos complicar. Dice, hay un descuento del 5% del impuesto sobre la renta. Descuento dice en el 5% del impuesto sobre la renta, llamado causado, y en las estimadas. Tiene que ser una renta bruta no superior a 2.5 millones para poder que tengan derecho a esta exoneración. Pero deben pagar ambos impuestos. Ah, no, que yo pagué el causado y quiero mi 5%. No, señor. Tienes que pagar ambos impuestos. ¿Cuál es la fecha máxima para pagar ambos impuestos? El 21 de agosto del 21. ¿Por qué? Porque toda la normativa, y eso aprovecho para explicarlo en este momento, toda la normativa tiene un vacate, salvo un artículo que ahora vamos a ver, tiene un vacate, un ley, o unas vacaciones de ley, o un espacio de tiempo para que entre vigencia de 15 días. Por lo tanto, eso salió el 6, son 15 días calendario. Recordemos que cuando no se dice, para que poder que sea hábiles, tiene que decir la palabra, el apellido, o la palabra hábil, como dice el Código Civil. Entonces, son 15 días corridos, por lo tanto, la entrada en vigencia es el 21 de este mes. Entonces, se cuenta entonces, en este tiempo en particular, dijeron que todo tenía que hacer en 4 meses, por lo tanto, si contamos 4 meses, nos da 21 de agosto del 21. Y los que ya pagaron, por ejemplo, los que ya pagaron el causado, se le da crédito, pero cuidadito. Ya pagaste el causado, pero tienes que pagar las estimadas antes del 21 de agosto del 21, para que tu alícuota, es la palabra técnica, lo conocemos como tasa, del año 20 sea, en vez de 25%, sea 20. Todo 20. 20% de alícuota para el año 2020. Entonces, pero necesitas pagar tanto el causado como el estimado antes del 21 de agosto. Esto es fácil. Esto es finanza pura, esto es tesorería.
tanto para el fisco como para nosotros. ¿Queremos el descuento? Sí, bueno, tienes que adelantar. ¿No quieres el descuento? Págalo en los periodos normales. Pero como siempre hay un problema, bueno, aquí falta una, y se van a condonar los recargos e intereses de multa si pagas dentro de este plazo. ¿Qué quiere decir? No pago el causado del 17 ahora, 17 de mayo, no lo quiero pagar, no lo pago. No quiero pagar la primera estimada del 30 de junio, no la pago. Pero pago todo, causado y las 3 partidas de la estimada antes del 21 de agosto, el sistema me debe borrar los recargos, intereses y multas. Ojo, me debe borrar. Como hizo un colega hace un momento en la pregunta, debo estar pendiente, ya dijimos, debo tirar el movimiento y debo estar dispuesto a que de repente falle y que tengo que subir baja escalera para que me lo borre. Pero la ley sería una cosa de tiempo porque tienes la ley de tu lado. Un tema que antes les dije, para que hacerlo fácil, si lo podemos hacer complicado, es que, ¿y qué pasa con los periodos especiales? En Panamá hay un montón de periodos especiales y no son mencionados para nada en esta norma. Solamente dice fechas puntuales. O sea, el periodo año 20. Ya los periodos especiales están declarando año 21. Entonces, ¿les aplica? ¿No les aplica? ¿Tienen derecho? ¿No tienen derecho? Alguien me puede decir, Pacheco, nosotros hicimos la corrida y todos los periodos especiales son transnacionales, la mayoría, y a ninguno tiene renta bruta por debajo de 2.5. Ah, bueno, eso puede ser una respuesta que me pueden dar las autoridades, pero siempre es bueno incluir los periodos especiales dentro de estas normas. Bien, vamos a hacer, entonces, como esto sé que es un poquito complicado, vamos a hacerlo en gráficas. Esta línea de tiempo estilo plano cartesiano. Yo tengo que, por el decreto ejecutivo, tengo hasta el 17 de mayo para pagar. Yo tengo la primera estimada hasta el 30 de junio para pagar. La otra fecha importante es el 21 de agosto, que es la fecha que vence el pronto pago. Yo tengo una segunda partida que vence el 30 y una tercera partida que vence el 31. Si yo decido pagar todo el 21, yo puedo dejar de pagar el 17 de mayo, pudiera dejar de pagar el 17 de mayo, pudiera dejar de pagar el 30 de junio, pero eso sí, tendría que adelantar un mes, un poquito más de un mes, la segunda partida de la estimada y tendría que adelantar casi 3 meses y un par de días la tercera partida. Es un juego netamente de números y tesorería, de TIR, de VAN, de costo de dinero en el tiempo y de todas esas cosas que los financistas manejan bien, pero es una decisión muy personal. Si yo voy a adelantar estos, mi recomendación financiera es que dejes de pagar esto, financiera, no tributaria, financiera. Deje de pagar esto, lo haces el 21 todo y te jugaste con el dinero de esto y de esto hasta esta fecha y tuviste que adelantar esto y esto. Pero es una decisión netamente personal de cada una de las compañías, de cada una de las empresas en su posición financiera. Porque dice la norma que te van a condonar el recargo de los intereses de esto si pagas todo hasta esta fecha. ¿Ok? Bien. ¿Preguntas hasta aquí? Sí, yo. Adelante. Eso solamente fue renta. ¿Qué pasó con el aviso de operaciones que salió en el momento en que mandé la declaración de renta? Tengo que pagarlo hasta el 17 de mayo. Hasta el 17 de mayo sin intereses ni recargos. Sin intereses ni recargos. Eso no aplica, eso solamente es para impuestos sobre la renta jurado y estimado. Porque tenemos que tener consciente de que la estimada no la puedo dejar por fuera. Ah, ya yo pagué. Y quiero mi 5%. No, señor, usted no ha pagado la estimada. Tiene que pagarla el 100% para poder hacerlo. Y bueno, no faltará alguno que estime menos. Así que, pero arriésguese. Cada quien se mata por su propia mano. Se puede arriesgar a que le caiga una auditoría. Si quiere hacerse demasiado vivo, ¿no? Así que, porque cuando dice la norma que si tú puedes estimar menos, pero para estimar menos tienes que tener el análisis
Y ya cuando vamos por 17 de mayo, ya tú sabes perfectamente cómo va el año para ti. Así que mucho cuidado con esos consejos de magos que pueden después tener un lío mayor. ¿Alguna pregunta adicional? ¿No? ¿Muy claro? Muy complicado. No sé. Seguimos. Vamos con el descuento del 10% de impuesto de inmueble. Se pasa del último día del mes de febrero al último día de abril. ¿Ok? Se pasa, vuelvo y repito, del último día de febrero al último día de abril. Y se pasa de manera permanente, porque el artículo no habla de un párrafo transitorio. El artículo 9 no habla de un párrafo transitorio, habla de un cambio permanente. Por lo tanto, no es que solamente va a ser este año, es que va a ser de aquí en adelante. Pero de aquí en adelante hay dudas, porque aquí les pongo un comentario. Pero Houston tenemos problemas, así como hacen los astronautas cuando van y andan en el espacio y tienen problemas con la nave espacial. ¿Qué resulta? A alguien en la asamblea se le ocurrió hacer un vacatium ley o un espacio en la norma de entrada en vigencia más largo. Dice que el artículo 9 entrará en vigencia 3 meses después de su promulgación. ¿Y qué significa eso? Algunos más osados dicen, ¿será que para este año no va a aplicar este cambio? Este cambio va a aplicar a partir del próximo año. Esa teoría no acompaña mucho los Twitter del señor director de ingresos que ha dicho y paguen, pueden pagarlo ya si quieren, y cuando ya entre en la norma en 15 días, porque él tiene en su cabeza, cuando dijo eso, 15 días, se le va a borrar el 10%. Así que no cuadra con lo que está en la cabeza. Para mí, y es la tesis que yo había desarrollado, es que se equivocaron de número y querían decir que el numeral 8 es el que tenía los 3 meses adicionales de vacatio ley. Entonces, porque si es así, entonces mejora esta gráfica. En vez de ser todo el 21 de agosto, sería 3 meses más, sería 21 de noviembre. Entonces sí, nada más estoy adelantando prácticamente 1 mes y 10 días la tercera estimada. Pero no tiene mucho sentido. Y conversando con los amigos de la DGI, me dicen, no, Jonathan, nosotros queremos, estamos golpeados y necesitamos cash. Y la idea es que adelantes cosas para poder hacerle frente a las cosas. Así que, en fin, este vacatium ley, un tema de investigación en la Asamblea, porque no sabemos a qué se refiere, porque no hay la intención de que todo el mundo se pueda acoger automates de este año, inclusive, pues lo repito, el director de ingreso, una persona muy seria, en la cual cosa de todo mi respeto, porque ha llevado una dirección de ingreso y la ha modernizado, y es una persona que escucha bastante a los asesores privados, entonces lo ha tuiteado, entonces no tiene con mucha relación. Bueno, así que esto va a ser como un gran misterio, y de repente hay que hacer una investigación profunda en la Asamblea para saber qué quieren decir con esos 3 meses del artículo 9. Bien. Jonathan, Adelante. ¿Cómo se corrige eso entonces? Digamos que fue un typo y efectivamente debía ser artículo 8 en vez de 9, pero salió, ya es ley de la República, que es artículo 9, y yo me quiero acoger a eso, para este año no me va a servir. Entonces, ¿cómo se corrige eso? ¿Tiene la Asamblea que pasar entonces otra ley diciendo que era el artículo corrigiendo eso? Y eso tiene que correcto, como bien sabes, por el Ejecutivo. O sea, me llegó el 30 de abril y no pude acogerme al 10%. Sí, mira, interesante. Y como sabemos, este es nuestro tema que nos apasiona, que nos gusta, este tema tributario.
tiene una esfera, tiene unos principios que están dentro de la Constitución y que es el principio de legalidad. No se puede hacer ningún cambio de una norma tributaria o de impuestos por reglamento ni nada. Ojo, como dije hace un momento, hay un montón de reglamentos que son ilegales, pero que nadie los demanda porque simplemente favorecen al contribuyente. Obviamente se ha demandado, varios abogados han demandado los que eran en contrario a los beneficios del contribuyente. Ahí sí lo corremos a demandarlo, ¿no? Pero los que son a favor no. Así que lo más seguro es que vayan a sacar un reglamento, que es lo que he escuchado. No sé, Marta, si tiene alguna información, a mí fue lo que a mí me dijeron, que van a sacar un reglamento donde sí se puedan acoger. Y va a ser un reglamento ilegal, pero allá vamos. Y sí. De hecho, están haciendo las corridas de prueba para ya que entre a partir del 21 el descuento a todo el que se acoja al pago. Sí, es que ahí no hay casi tiempo. Tienes del 21 al 30 para hacer todo, o sea, para que saquen el... Sí, yo creo que van a hacer caso omiso a ese vacatio ley, pero si tuviéramos una clase estrictamente de normativas, la respuesta correcta es: tiene que volver a la Asamblea para sacar una nueva ley, porque no se puede modificar nada de tributo que no sea, según la Constitución, por la ley. Así que, entonces la recomendación es esperar hasta el 21, obviamente, porque es cuando entra el resto de la vigencia, esperar hasta el 21, ver si sacan el reglamento. Correcto. Y en función de eso, pues uno entre el 21 o el 22 pues, y entre el 21 y el 30, entre el 21 y el 30 pagar. Hacer el pago, sí. Lo bueno es que como una pregunta que me hizo ahí uno de los participantes y que me da fuerza para volverlo a repetir, es que con todos estos bancos que tienen banca en línea, lo haces, esperas, sales, esperas un minuto, te vas a tomar un café, regresas y vuelves y entras y ya está aplicado. Exacto, sí, la aplicación inclusive con tarjeta Visa también es casi que inmediato. Ya efectivamente tú sales, vuelves y entras y ya te sale. Y como decías tanto tú, Jonathan y Marta, a print screen de todo, a guardar todo. A guardar todo ahí para que después te digan, no, ese pago no aplica. Exactamente. Usted me debe el 10% de todo lo que... Porque harías exactamente lo mismo, ¿no? O sea, del 100% multiplicas por el 90% y eso es lo que pagas. Y correcto, el sistema y rodea para arriba el va a borrar... ¿Ah? Y rodea para arriba el centavo. Sí, el centavo, exacto. Pero el sistema... Y el sistema te borra todo, te borra el 10 automáticamente, pero te mete una línea como si fuera un pago. Okay, que eso es lo importante que hay que guardar. Que dice descuento, no sé qué cosa. Eso es lo que hay que ver después y guardar todo para evitar problemas futuros. Y volvemos a repetir el screen print que dice Marta, o tirarlo, como digo yo, bajarlo al sistema, bajar todo. Sumamente importante. Y le digo, porque después nadie se acuerda, le digo una historia que no pasó con nuestra administración, pasó con la administración anterior, un caso familiar que tuve que atender. Viene mi tío, auditor de toda la vida, muy relacionado con los temas de impuestos. Yo siempre leía los temas, los folletos que tiene ahí en la casa cuando vivía en la casa, y después cuando se mudó, cuando lo visitaba, o le hojeaba sus folletos, sus seminarios. Bueno, él, para todo el mundo, pero para él, para uno no había hecho su exoneración de mejoras. Él tenía una norma, él compró su casa en una norma especial que le daba 25 años. Y como sabemos, los derechos no se pierden, él tenía derecho a sus 25 años. Cuando yo me dice, haz la exoneración de mejoras, digo, ok, tío, venga, le dan y sale 20 años. Y mi tío me dice, no, son 25, me enseña la norma, yo esa norma la desconocía porque era, imagínate, cuando estaba jugando pelota, y la leo, sí, tío, tiene derecho a los 5 años adicionales. Voy y pregunto, nadie sabía nada y nadie me quería atender y todo el mundo me miraba como un loco. Tuve que pedirle en ese momento al Publio anterior, al licenciado Publio Cortés, que había, bueno, por cierto, había sido compañero mío de la maestría en tributación, que no me hiciera el favor, que solamente me pusiera alguien que supiera.
En ese momento estaba, por suerte, Marion Laurencetti, la actual magistrada del TAT, y ella lo leyó y pudo comprender el caso y pudo, por resolución, que le dieran los 25 años. Moraleja del caso. Estas cosas hay que guardarlas y tenerlas, porque después, cuando pasa, nadie se acuerda. Ni siquiera los expertos en el tema se acuerdan de que existió una norma por allá por el 83, 86 que daba 25 años por un espacio de tiempo. Así que siempre es bueno hacerlo y guardarlo todo, porque después las corridas nadie sabe después. Gracias, perfecto, gracias. Bueno, entonces continuamos con una nueva potestad que le da la Asamblea a la Dirección General de Ingresos. Modifican la Ley 76 de 1976 sobre las facturas y permiten lo siguiente, y me permito leerlo. En la ley, en la ley de facturación se faculta a la Dirección General de Ingresos para realizar los desarrollos tecnológicos necesarios para que los compradores de bienes y servicios puedan interponer sus denuncias por no recibir su factura fiscal a realizar sus compras en los establecimientos de venta o servicios a los consumidores o, subrayo, todos los subrayados es mío, de plataformas digitales y demás medios tecnológicos. O sea que se está preparando la Dirección General de Ingresos para hacer denuncia. Y ojo, la Secretaría de Tecnología está muy activa, conocemos al director, y antes yo hubiera hecho esta norma, letra muerta. Yo estoy más que seguro que este portal se va a hacer y va a dar mucho de qué hablar en el futuro. O sea que, pero ya tienen la potestad legal para hacer estas denuncias y entonces va a ser una lucha de el denunciante contra los comercios, ¿verdad? Bien, ¿qué otra norma nos trae? ¿Qué otro cambio nos trae la ley esta? Permite que los más golpeados, dice, los más afectados por el COVID-19 estimen menos. ¿Quiénes son ellos? Por una lista no cerrada, una lista de ejemplos. Cines, teatros, restaurantes, hoteles, agencias de viajes, actores, actrices, músicos, orquestas y similares. Pone y similares. O sea, que eso es un ejemplo de algunos de ellos que pueden hacer. Si usted se siente afectado, también lo podría hacer. Le da una opción de estimar hasta el 50% del impuesto causado en la renta 2020. Esto es en el caso de que ganen, porque lo más seguro que muchos de ellos ni siquiera generaron $1. Pero en el caso de, y lo que generaron se lo gastaron. Así que lo más seguro que muchos tengan pérdida, pero aquellos que tengan ganancia y que les salió renta causada en el 2020 podrán estimar hasta el 50% sin ser auditados. Ojo, vuelvo y repito, cualquiera puede estimar menos, esto por un lado, pero tienes que sustentarlo, por otro lado, pero en honor a la verdad, como he discutido con otros colegas tributaristas, nunca hemos visto una auditoría por estimar. ¿Sí? Entonces, en ese rejuego, no le estoy diciendo qué hacer, pero es las consecuencias que tiene, ¿no? Entonces, pero yo que sí le recomiendo a mis clientes que si vas a estimar menos, ten tus proyecciones financieras de que efectivamente esa va a ser la renta que vas a tener en el año y que no sea una cosa al azar o porque te dio la gana poner un número X, sino que sea algo sustentado. Y ya a esta fecha ya tenemos 4 meses o 3 meses transcurridos, por lo tanto, ya más o menos sé cómo va la cosa, ¿verdad? Bien. ¿Qué otra cosa trae la norma? Trae un arreglo en los que los arreglos de pago se hagan abonos iniciales más flexibles según la cuantía de la deuda y condonando, puede ser condonando intereses y recargos y otorgar los 2 plazos hasta 48 horas para cancelar. La ley le da esa potestad a la Dirección General de Ingresos para hacer estos arreglos de pago. Esto buscar el flujo y me imagino que cada persona tiene que sustentar en debida forma su situación económica para que estos arreglos de pagos, para que pueda llegar a estos arreglos de pago. Pero lo bonito es que está la posibilidad. Ahora vemos un tema de nuevo de que para qué hacerlo fácil lo podemos hacer difícil. Primero, en mi opinión particular,
debieron exonerar 100% la multa a todos. ¿Por qué? Porque esto es un trabajo que hacen las empresas privadas para el fisco. Y ya mucha gente se aprovechó en las moratorias anteriores. Y adicional, muchos de estos casos que están pasando ahora es porque tu fisco, tu estado, no, tu gobierno, perdón, me estás mandando a cerrar por un tema de salud y yo en mi caso no tengo la información y por lo tanto no puedo mandar el informe de compras. Pero bueno, la norma quedó de la siguiente manera. Quedó que tienes que pagar el 25% de la multa para poder que te borren el otro 75%. ¿De qué? De informe de no declarante, de planilla 03, de informes de compra y de otros. Pero dejaron por fuera taxativamente, que en las reformas anteriores, en amnistías anteriores sí estaba, el informe de precio de transferencia. Ya el informe de transferencia quedó fuera de esto. Entonces, para poder estar sujeto, ese informe o esa obligación debió haber sido de antes del 31 de diciembre del 21. Y debes pagar la multa antes del 31 de diciembre del 21 para poderte acoger. ¿Bien? Vamos a hacer, y si ya pagaste, y si ya la presentaste, y tienes la multa ahí, te la van a borrar. Entonces vamos a hacer un resumen de esta sección. Primero, el informe debió haber sido de antes del 31 de enero del 21. Y la obligación de presentar ese informe. Pueden presentarlo. ¿Hasta qué fecha? Hasta el 31 de agosto, aquellos que no lo hayan presentado. Aquellos que ya lo presentaron, ya tienen la multa ahí y simplemente no lo has pagado. Y deben pagarlo antes del 31 de diciembre del 21. Repetimos. La obligación del informe debe ser de antes del 31 de enero. Si no lo has presentado, debes presentarlo antes del 31 de agosto 21. Y debes, y si lo presentaste o no, o yo lo presentaste antes del 31 de agosto, debes pagar el 25% antes del 31 de diciembre del 21. Nada dice la ley sobre aquellos que presentaron y ya pagaron. Para mí, ellos tienen el derecho de reclamar un crédito sobre ese 75%. No lo dice taxativamente, pero hay demasiados elementos dentro de la norma que indican que sí tienen el derecho de solicitarlo. Así que yo me imagino que mejor que lo haga el sistema automáticamente, si no, aquellos que quisieran podrían reclamar de una multa de $2.000, por ejemplo, estamos hablando de 2 veces de 750, estamos hablando de $1.500. Así que es un tema importante, ¿verdad? Así que bueno, aquí el resumen de la sección. Y ya para terminar, como un bono extra, les quiero traer el decreto ejecutivo 110 del 21, para no dejarlo en perspectiva, de a dónde sale la fecha del 17 de mayo. ¿Se lo inventaron? No sé. Bueno, esta es la normativa que corre tanto la presentación como el pago hasta el 17 de mayo del presente año. Y todas las empresas que tienen AMPIM, que son 699, que lo que antes era 699A, que fue eliminado. ¿Qué resulta? Esa ley 189 elimina el 699A. Ahora el 699A tú tienes que ir a tener un certificado de AMPIME. Ya no puedes a última hora decir que me parece que esta empresa 699A lo gancho y supuestamente yo tenía que tener un file con una serie de juramentaciones de los accionistas, del secretario y todo lo demás, porque antes eso se llevaba, aquellos que ejercen desde hace más tiempo, y a la DGI ya después con todo esto sistematizado, ya no tienes que llevar nada, pero en teoría tenías que guardar. Ahora ya está, tú le preguntas a la gente, hey, ¿dónde están los certificados de esto? Y ya ni siquiera se acuerdan que había que hacerlo. Te quedan mirando como bicho raro. Entonces, ya eso ya no existe. Ahora tú tienes que todos los AMPIME, todas las microempresas tienen, si quieren algún régimen especial, tienen que estar en AMPIME. Y crean una tabla especial, en la ley 189. Pero para acogerse a esa ley, el sistema todavía no está listo.
Entonces, aquellos que ya presentaron por error, que les salen 0, y quizás no sea 0, ojo, pero ya la presentaron, podrán rectificar sin costo y con la oportunidad de que todavía si hay un error en esa renta, por otro error de otra cosa, puedan rectificar más adelante. O sea, que no les limita eso de una sola rectificativa, porque esta rectificativa es solamente para corregir este tema de la ley 189, que la gente lo ha presentado y no estaba claro de que la tabla había cambiado. Esta es una ley que salió en diciembre. Por lo tanto, extraoficialmente, a mí no me crean, extraoficialmente, ANPIME está dando el certificado y la DGI lo está aceptando para el año 20. ¿Por qué? Porque realmente fue una ley que salió en diciembre, que no dio ni un espacio de tiempo. Entonces, si yo soy una empresa que no yo había hecho el trámite de ANPIME, solamente me cogí el 699A, entonces quedó en el limbo, ¿no? Entonces, lo están aceptando solamente por este año. Es lo que nos han comentado. Pero igual, son cosas que hay que tramitar, ¿no? Hay que tramitarle, sea que sí o sea que no, hay que tramitarle a las empresas y ir a ANPIME y sacarle su certificado de ANPIME para poder que puedan entrar en este nuevo régimen especial. Entonces, hasta aquí la presentación del día de hoy. Tenemos el manito levantada de Joana Cedeño. En primer lugar, Maripaz Vindas, Lesbia, que no sé si no te contestaron tu pregunta y también tienes una pregunta o si fue que faltó bajar la manito. Así que no sé, Lesbia, si tú estabas pidiendo palabra, cedo primero a ti porque estabas hace rato, si no, Joana y Maripaz. No, es que se me congeló, no se la puedo quitar. Ok, tranquila. Entonces, Joana Cedeño. Sí, lo que decía. ¿Me escucha? Sí, sí. ¿Cómo estás, Joana? Saca, No, hola, compartir pantalla, Jonathan. Voy para allá. Ajá. Dale, Joana. Sí, era con relación al tema de lo que decía el licenciado Pacheco de el pago de la renta. Esperamos hasta que nos permita la ley ahí para poder pagarlo todo junto. Pero durante el tiempo ese que hayamos dejado de pagar desde el 17 de mayo en adelante, no hasta nos va el 21 de agosto. El sistema, no te va a dar país salvo. O sea que cualquier trámite, cualquier cosa hay que esperar entonces pagar primero para después entonces. Correcto. O sea, quedamos limitados. Correcto. Por ejemplo, si tú tienes el 17 de mayo y decidiste por tu flujo de caja pagarlo todo el 21, pero necesitas un país salvo urgente, tienes que salir, correr, pagar lo que tenías ya vencido y entonces te darán el país salvo. Lo contrario no te lo darán. No te lo darán. Ok, perfecto. Gracias. Perfecto. Gracias, Joana. Maripaz Vindas. Tengo a Juan Carlos también con manito levantada y antes de Juan Carlos, yo quiero hacer una pregunta del 699A. Maripaz, te cedo la palabra. ¿Cómo está, profesora? Tiempo sin verla. Tiene el micrófono apagado. Tiene el micrófono apagado, correcto. Ahora sí, ¿verdad? ¿Qué tal, Jonathan? Un gusto. Además, un gusto ver exalumnos con ese nivel y con esa capacidad de pedagogía que tanta falta hace, ¿no? Así que, buenísimo, Jonathan. Gracias. Un gusto. Estos temas, ¿sabes? Yo también apoyo mucho a ONGs y mi pregunta puntual era sobre el artículo 15, porque aplican la presentación de informes para las obligaciones antes del 31 de enero del 2021. O sea, las ONGs que hayan presentado sus informes tardíos del 2020, que tenían tiempo hasta marzo, no les aplica la moratoria. No les aplica. Esa era yo estaba clara de que no les aplicaba, pero tenía mis dudas porque muchos estaban en espera de poder saber si les iba a aplicar o no, porque algunas tuvieron problemas a la hora de presentar sus informes a terceros a fin. Los últimos, ¿verdad? Como estaba en espera la amnistía, el sistema falló los últimos días y a muchos se les rechazó los anexos de los informes. Entonces estaban con esa preocupación de ánimo, ya sé que no les aplica. No les aplica. No les aplica. Bueno, y aprovecho profesora, para ampliar un poquito. Recordemos que si llevas si tienes 1 millón de donaciones, de dólares en donaciones o 3 millones de activos, el informe de no declarantes es mensual. Si tienes por debajo de ese monto,
entonces lo puedes hacer anual. Y el informe de donaciones, que debe cuadrar con tus ingresos, que debe ser anual, y es muy importante presentarlo porque eso es el sustento para que los cruces de información, la gente que te donó, lo pueda sustentar. Y no dejar de lado la nueva obligación del Ministerio de Gobierno. Sí, hay que llevarle estados financieros y la hojita esta que tienen, ¿no? Un formulario que ellos tienen de actualización correcto. de datos y de aportar informes financieros, ¿no? Que también venció ya para las ONGs. Que venció, sí. Está un poco flexible y las acepta posterior. Sí, sí, porque establecido por la ley, ¿no? Correcto, porque la multa ahí, la penalidad ahí es 2 años seguidos te suspenden hasta que lo lleves. O sea que realmente el objetivo de ellos es que quiere que lo lleves. Sí, exacto, y no lo están haciendo de oficio. El otro día también hablaba con el asesor legal del MINGOV y ellos realmente de oficio no lo hacen excepto que haya una denuncia de alguna entidad, ¿verdad?, que diga que se están manejando mal los fondos. Ojalá a futuro, yo creo que con estos órdenes que está haciendo la DGI, coincido con tu persona de que los cambios han sido realmente muy positivos, pero sí, toca educar al usuario y a uno estar al día cuando pues requiere estas asesorías. Así que, no, listo, Jonathan, buenísimo, muchísimas gracias. Perfecto. Siempre. Gusto de verla y saluda a Gasner. Igualmente, un gusto. Con relación, Jonathan, entonces, al tema que estaba tocando la profesora Maripaz, yo quiero reiterar que a nivel de los que tramitamos gestiones de devolución de impuestos, a veces nuestros clientes se disgustan precisamente porque les objetan las donaciones porque no está el informe de donaciones reportado. Así que es muy importante a los que trabajan con ONG insistirles porque al final la castigada es la ONG. Si yo le doy a Casa Esperanza y Casa Esperanza me lo aceptan y le doy también a la casita de Mausi y ese no me lo aceptan, pues yo el año que viene le doy más a Casa Esperanza y ya no le doy a casita de Mausi, ¿no? Aparte de la vergüenza que pasó. Los controles usados a las declaraciones de las personas jurídicas y al final el que termina perdiendo es la ONG porque siente que la empresa privada no le va a seguir dando porque no puede generar el reporte, ¿verdad? Entonces, correcto. Y con relación al 699A, Jonathan, tú sabes que me preocupa el tema de AMPYME. Yo siento que ahí hay un sector de la población que va a quedar golpeado y es aquellos pequeños empresarios que tenían que no son comerciantes. Que no eran propiamente comerciantes y no generan puestos de trabajo, pero que tenían 2, 3, 4, 5 sociedades, cada una para un impuesto de inmueble y gozaban de ese beneficio porque las sociedades eran diferentes, no eran producto de ningún fraccionamiento, sino que en este apartamento estoy contigo de socio, en el otro estoy con fulano de tal, no son un mismo grupo económico, pero que gozábamos del beneficio de una renta menor y que ahora no calificamos porque lo más que tenemos es un administrador de bienes raíces, pero más nadie. Entonces, ese sector fue muy golpeado porque es un sector que también te genera ingresos, pero que ahora se triplica. Solamente como yo casualmente estos días rechacé un grupo, todos así como acabas de señalar, eran inmobiliarias y no tienen, porque inclusive ¿cómo entonces vas a decir que vas a entrar en AMPYME si no, entonces vas a pagar el aviso de operaciones? Si no tienes y no tienes empleado. Operaciones. Y te va a salir más caro el aviso de operaciones porque decimos que es una actividad civil y entonces, bueno, tú quieres ser comerciante en AMPYME, entonces vas a pagar aviso de operaciones, te sale más caro. Así que yo creo que esta gente va al final pagar el impuesto sobre la renta. Sí. Ok, nos sigue en lista Juan Carlos Crespo. Juan Carlos, si tienes el micrófono un poquito para que lo subas un poquito el volumen, porque antes me costó un poquito escucharte. Dale. ¿Ahí me escuchan mejor ahora? Te escucho mejor ahora. Sí, ok, perfecto, ya me lo acerqué. La pregunta, Jonathan, tiene que ver con, de nuevo, con lo del 10% de descuento del impuesto de inmueble y el artículo 9, y es que antes ese descuento era nada más aplicable a la vivienda principal. Ahora, cuando lees el artículo 9, pareciera ser que es aplicable a esa segunda vivienda de playa o en el interior, etcétera, que se aplica a todas las viviendas, ¿no? O sea, a todas las propiedades. Sí, gracias, Juan Carlos. Mira, no lo explicamos porque eso es una modificación que ya viene de la ley 66 del 2017. Ok. Ya desde el 66 del 2017, yo le decía a mis estudiantes, cuando explicaba eso,
le decía que miren, no vayan a, cuando nada más le aplicaba la vivienda principal, le decía, no vayan corriendo donde sus jefes y decirle que paguen todo el impuesto de inmueble de los edificios porque lo van a votar el día de mañana. Ahora, con la ley 66 del 2017, sí puede una empresa pagar todos sus inmuebles y agarrarse del 10%. Ahora pasó de febrero al 30 de abril. Al 30 de abril. Listo. Correcto. Perfecto. Gracias por la aclaración. ¿Cómo no? Bueno, si no hay más preguntas, me queda la satisfacción de haber tenido un colega que ha hecho una exposición magistral. Jonathan, darte las gracias. La verdad es que lo has hecho excelente, muy bien desarrollado todo el tema. Recordarles a todos los que son miembros que mañana tenemos con Libre Empresa el tema de las tasas topes en la banca. Y a los invitados, que vi en la lista muchos invitados que no son miembros de APEDE, darles las gracias por confiar en nosotros, por acompañarnos a esta exposición. Jonathan es un expositor que maneja muy bien los temas tributarios, pero además es docente y eso ayuda a la gente a comprender un tema que es complejo de una manera muy sencilla. Así es que reiterarles nuestro agradecimiento, Jonathan, a ti. A la orden siempre. Y a todos los demás por participar en este conversatorio. Nosotros seguimos tocando bases. La próximo conversatorio, 28 de abril, el tema firma electrónica, que es muy importante para ciertos trámites. Y para el mes de mayo tenemos, sí, la que pospusimos de ANATI, un tema también muy interesante que tiene que ver con las actualizaciones, cómo se llevan a cabo, por qué es importante actualizar fincas. Ahí los que están en bienes raíces saben que luego cuando están vendiendo está la corredera de una declaración y una deuda hacia atrás. Aprovechemos la amnistía todavía para poder actualizar y generar la deuda pasada, poner al día mi propiedad y pagar mis impuestos, acogiéndome quizás o al pago completo o al arreglo de pago. Entonces, una invitación a que nos acompañen en los siguientes eventos y gracias nuevamente a todos por participar hoy. Nos vemos, Dios primero, el 28 en Jurídico y mañana los que participen de Libre Empresa. Si nadie tiene más preguntas ni más nada, damos por concluida nuestra reunión de hoy, despidiéndonos hasta la próxima. Muchísimas gracias, Presidenta. Gracias. Para los que nos puedan acompañar con su cámara encendida, les voy a agradecer para tomar una foto. Excelente. A la cuenta de 1, 2 y 3. Perfecto. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias a ustedes. Hasta luego. Luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Muy interesante.